Veamos si estamos online. Estoy esperando que me confirme la onlineicidad. Onlineicidad. ¿Estamos online? Sí, por ahí. ¿Estamos online? Sí. Ahí está. Hoy se murió 30 segundos. Bueno, en fin, ya. Capítulo 21. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Beth-Fagé, al monte de los Olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos Jesús. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente iban delante, y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: Escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones las habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oye lo que estos dicen? Y Jesús dice: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no le halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados se decían: ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto en la higuera, mas si a este monte dijereis: quítate y échate a la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración o creyendo, lo recibiréis. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os preguntaré una palabra, ¿cuál si me dijeres? También yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o del hombre? Entonces ellos pensaron entre sí, diciendo: si dijéramos del templo, nos diría: ¿por qué no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Tememos al pueblo. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegado el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero más, pues después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo a él dijo: Señor, voy. Y fue, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Dícele Jesús: de cierto os digo que los publicanos y la ramera os van delante del reino, al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia, y no le creísteis,
Los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y cercó el vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, al otro mataron, al otro apedrearon. Envió de nuevo siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre le envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y dícenle: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Y dícele Jesús: ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Porque el Señor es hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestro ojo? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Y oyendo los primeros de los sacerdotes y fariseos de su parábola, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Bien, sigamos. Capítulo 22. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los llamados: he aquí mi comida he aparejado, mis toros, mis animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellas homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallaréis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿por cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra, y envían a él los discípulos de ellos y los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dice: ¿cuya es esta figura y lo que está encima escrito? Dícenle: de César. Y díceles: pagad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole y se fueron. Aquel día llegaron a él los saduceos, y que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano no se casará con su mujer, y se despertará simiente a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y teniendo generación dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después todo murió. Y después de todo murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni los hombres ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles del cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícele: de David. Entonces le dice: pues ¿cómo David en el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tu enemigo por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bien, leímos el capítulo 21 y 22. Ya, perfecto.